Ruptura válida de una línea de tendencia. En el mismo caso que mencionábamos soportes y resistencias y cuando realmente estaba rota esa línea, mismas reglas, podríamos usar la regla esa del 3%, que es la que se suele usar, 3% de penetración, pero nosotros vamos a quedarnos con algo más simple, que es el cierre. Y tenemos que tener cuidado con esas invasiones de la línea de tendencia en la cual no se ve una consolidación y no se ve un cierre que valide la ruptura. Y eso es lo que se conoce como whipsaws o latigazos, ¿sí? Un latigazo es, tengo la acción de precios, dibujo mi línea de tendencia, movimiento a la baja, velita, rompo, pero después vuelvo al alza. Por lo tanto, no se da una ruptura válida de esa línea de tendencia y lo que vemos entonces es ese latigazo, esa ruptura que no se confirma, porque el cierre se da por encima. A eso se lo conoce como latigazo o whipsaw. Y dependiendo de la escala temporal en la cual nos encontremos, la línea de tendencia va a tener más validez o va a tener menos validez. Por lo tanto, si estamos en gráficos de una hora, esa línea de tendencia va a tener menos peso, menos fuerza que una línea de tendencia en una gráfica diaria o que una gráfica semanal. A medida que vamos subiendo en escala temporal, mayor importancia tiene esa línea de tendencia, ¿sí? Porque la escala temporal es más grande, ¿ok? Y a menor escala, menor importancia. Importante siempre moverse entre las diferentes escalas, no quedarse analizando únicamente una escala, por ejemplo la escala de una hora, porque les va a faltar información para entender realmente cómo se está desarrollando la estructura. Siempre moverse entre las diferentes escalas. Y acá tenemos ejemplos claros de los latigazos y de cómo una línea de tendencia que inicia como soporte pasa a ser resistencia. Por lo tanto, vemos 3 puntos que necesitamos para poder generar la línea de tendencia. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Sí, el mínimo en realidad lo tenemos en este nivel. Ok, pero siempre dijimos que la línea de tendencia lo ideal es que no exista invasión de precios. Si la dibujo en este punto, la línea de tendencia, lo que va a pasar es que estoy cortando todo el tiempo la acción de precios. Y no me dan los datos, el dato que realmente necesito, la información que necesito. Por lo tanto, en este caso, hubiésemos tenido que redibujar esa línea de tendencia al generarse el mínimo nuevo. Y en este caso sí funciona mucho mejor. Y podemos ver que tuvimos un apoyo en esa línea, rebotamos al alza, continuamos oscilando por encima de esa línea de tendencia. Tuvimos un primer latigazo, ¿sí? Un intento de ruptura de la línea de tendencia, pero vemos que la reacción nuevamente de las velas es al alza, pero después sí tenemos la confirmación definitiva, que es esta vela negra fuerte, que después busca testar nuevamente esa línea de tendencia, ¿sí? Jugamos en ese intercambio de papeles de soporte a resistencia y generamos un nuevo mínimo. Y a partir de ahí nuevamente generamos máximo, pero con otro latigazo. Y en este caso el latigazo es al revés. ¿Por qué? Porque la línea pasó de ser soporte a ser resistencia. Y como estamos hablando de resistencia, el latigazo fue al alza. Generó un nuevo máximo, pero si vemos el cuerpo de la vela, es negro, ¿sí? Es negativo. ¿Ok? Eso quiere decir que el cierre es menor que la apertura. Y a partir de ahí continuamos desarrollando, ¿sí?, movimientos a la baja.
Acá tenemos otro ejemplo de cómo la línea de tendencia, que en el caso de ser una línea de tendencia alcista, funciona como soporte, se rompe y pasa a ser una resistencia. No siempre vamos a tener ese test a la línea. Sí, en este caso sí lo tenemos, es un test donde prácticamente tomamos contacto con la línea y rebotamos, generamos otro máximo, pero estamos alejados de esa línea de tendencia. Continuamos con movimientos a la baja, por lo tanto, dibujamos una nueva línea de tendencia bajista. Cuando se rompe, eso es un indicador de que la tendencia a la baja está finalizada y estamos en una nueva tendencia al alza, aunque sea para un ciclo corto y un movimiento correctivo. Y esto también nos viene bien para poder determinar cuándo una onda está terminada o no. Por lo que en este caso, ¿sí? En el primer caso vemos 3 movimientos al alza, 1, 2, 3. En el siguiente caso vemos también 3 movimientos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Donde la primera onda es simple, fíjense, es una línea recta. Muy difícil diferenciar en este caso si es una estructura doble zigzag, si es una estructura de 5. Cuando el movimiento es tan simple, puede ser cualquiera de los dos. Por lo tanto, mente abierta, pero lo más probable es que pueda llegar a ser una secuencia de 5. Y después vemos el siguiente movimiento que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 movimientos a la baja. Por lo tanto, tenemos una estructura ABC, 3 movimientos en la anterior, 3 movimientos, corrección, y acá nuevamente 3 movimientos, 1, 2, 3, corrección, 1. Estructura doble zigzag, simple complejo. Si vemos todas las estructuras nos dan la misma cantidad de ondas en equivalentes. Podemos hablar de una estructura de 3, que es lo mismo hablar de una estructura de 7, que es lo mismo que hablar de una estructura de 11. ¿Sí? Esos números son muy importantes. 3, 7, 11. Son los que más vamos a ver y es lo que nos va a marcar esa cantidad de secuencias que vamos a iniciar un cambio. ¿Sí? Un cambio en sentido contrario. Si estoy al alza a la baja, estoy a la baja al alza. Y en este caso vemos que las líneas de tendencia se rompen cuando tenemos esa cantidad de movimientos y los retrocesos de esos nuevos movimientos que se están iniciando suelen buscar apoyo o resistencia en esa línea. Y de ahí continúan con los movimientos. En el último caso vemos que no se da, ¿sí? Y tenemos un movimiento muy fuerte que nos marca ese cambio de tendencia. Por lo tanto, no siempre se va a dar ese test del cambio de papel de la línea de tendencia, lo vamos a ver, pero no siempre lo vamos a ver, ¿sí? Por lo tanto, no esperarlo el 100% de las veces porque no va a suceder, ¿sí? Este es un caso en el cual la tendencia está cambiando y se ve fuerte movimiento al alza. Por lo tanto, los osciladores de momento en esos casos seguramente nos muestren esa fuerza y no esperemos ver ese test a la línea de tendencia rota. Acá hablamos del ángulo de 45 grados, ¿sí? Para ver la fuerza de la tendencia. También podemos hablar y vamos a usar otras herramientas, que eso lo vamos a ver ya la semana que viene, que van a ser las velas japonesas, el SAR, medias móviles, ¿sí? Que es lo que nos van a ayudar para poder confirmar esos cambios de tendencia o esas finalizaciones de ondas. ¿Sí? No solo nos vamos a quedar con la línea de tendencia, sino que aparte de la línea de tendencia, vamos a agregar más herramientas para confirmar. Tampoco tenemos que usar infinidad de herramientas, porque eso al final nos va a llevar a confusión. Con las que vamos a trabajar vamos a estar bien, vamos a poder contrastar datos y vamos a poder tomar decisiones. Por eso nos vamos a quedar con 2 osciladores de la infinidad de osciladores que existen hoy en día.
Vamos a usar las medias móviles, que es clásico y nos sirve bastante bien para ver zonas de soporte de resistencia. Y el SAR parabólico también es muy bueno para detectar, ¿sí?, de forma un poco más temprana la finalización de ondas o de tendencias. ¿Cómo ajustar una línea de tendencia? Sí, esto es importante porque el mercado es dinámico, está moviéndose continuamente, por lo tanto, nosotros tenemos que adaptarnos también a ese dinamismo. No podemos pretender que a la primera línea de tendencia que dibuje o al primer intento, vamos a decirlo así, sea el válido y tengamos que mantener esa línea de tendencia pase lo que pase. No es así. El mercado se mueve, cambia nuestra percepción del análisis. Por lo tanto, es muy importante cuando se generan rupturas o invasiones, volver a ajustar la línea de tendencia, borrar la que teníamos y colocar una nueva. Y eso nos va a poder permitir seguir la acción de precios mejor y que cuando se genere una ruptura, sí, la ruptura de esa línea de tendencia sea válida o nos aporte, sí, mayor seguridad, reduzca el riesgo de que sea un falso quiebre. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuándo vamos a volver a ajustar? Cuando la vela marca un mínimo por debajo de la línea de tendencia, pero cierra por encima y la tendencia original continúa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vamos a borrar la que teníamos y a volver a dibujar, por ejemplo. 1, 2, 3. Dibujo la línea de tendencia, pero igual la corrección no estaba completa. Vela. Entonces ahí tengo que redibujar. Borro la línea, dibujo la nueva. Ahí, dibujamos la nueva. La vela marca un mínimo por debajo de la línea de tendencia y cierra por debajo, pero en la sesión siguiente la vela penetra nuevamente la línea de alza y cierra por sobre esta, retomando la tendencia al alza. Al final lo que tenemos que ver es confirmación de que se reanuda la tendencia. Es decir, en este caso tengo esta línea de tendencia, tengo una vela que cierra fuerte, pero vamos a ver que muy probablemente sea la continuación de una estructura de tipo correctiva, en este caso que hacía falta ver 3 movimientos, por lo tanto seguramente en las siguientes sesiones voy a ver que se recupera y que continuamos con la tendencia al alza. Entonces en ese caso redibujo y genero una nueva línea de tendencia. Entonces ahí voy a obtener mejores datos, ¿sí?, mejores señales y voy a poder seguir mejor la acción de precios. Y en este gráfico vemos un montón de líneas de tendencias que se fueron redibujando en función de la ruptura, de la invasión de esa línea de tendencia. Y lo que vamos a ver que al final la línea de tendencia que conseguimos es la amarilla, y esa línea de tendencia amarilla me permite generar un canal que responde muy bien a el siguiente movimiento a la baja, es decir, funciona mucho mejor como soporte. Por eso también es bueno redibujar las líneas de tendencia, porque como vamos a trabajar mucho con canales, el canal es una paralela a la línea de tendencia, ¿sí?, y eso me va a dar otros datos, como pueden ser soportes, resistencias, ¿sí?, para los siguientes movimientos que se están desarrollando, y cuanto mejor se ajusta la línea de tendencia original, mejor me va a funcionar su paralela en el canal. Entonces acá vemos que teníamos
el movimiento a la baja que se iba desarrollando. Intenten no mirar lo que sucede en todo el gráfico, intenten centrar solo la vista en el movimiento, se va desarrollando el movimiento, ¿sí? Tenemos acá el movimiento, el tercer punto, en el movimiento correctivo, dibujo esa línea de tendencia, después veo que tengo un movimiento al alza, la rompo, pero cierro por debajo y continúo y genero otro movimiento más a la baja, ¿sí? Por lo tanto, la línea de tendencia la redibujo y obtengo esta segunda, ¿sí? Que es punto largo con puntos más cortitos. Esta línea de tendencia vuelve, ¿sí? A romperse, funciona, fíjense, bastante bien en situaciones posteriores, pero al tener la invasión en este punto, vuelvo a redibujar y obtengo la línea de tendencia de puntos cortitos, ¿ok? Y esa línea de tendencia se vuelve a romper y vuelvo a redibujar. Si vemos la secuencia, o lo que podemos llegar a diferenciar en la secuencia, es que tenemos un total de 5 ondas en esa secuencia. A ver si las pueden identificar. Vamos a volver a dar un poquito de tiempo. ¿Sí? Vamos a cortar la secuencia en este punto. En este mínimo, ¿sí? Cortamos. Intenten identificar las ondas desde inicio hasta fin. Y la pista que les doy es que es una secuencia de 5 ondas. Intenten recordar todas las reglas que vimos hasta ahora. Bien, resolvemos. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ese punto podríamos decir, bien, puede ser hacer una estructura en 5 o una estructura doble zigzag. ¿Por qué admito en este punto una estructura en 5? Primer movimiento. Posible diagonal de inicio. Por lo tanto, voy a esperar a ver qué es lo que sucede en la estructura de tipo correctiva. Muy importante cuando tenemos las estructuras de 5 ondas, el mínimo de la onda correctiva, 4 de grado inferior. Vamos a borrar este nivel, en este caso de resistencia. Muy importante, ¿por qué? Porque la mayoría de estructuras motoras de 5 ondas, las correcciones finalizan alrededor de ese nivel. La gran mayoría de las veces, por eso es muy importante y eso da dinamismo al siguiente movimiento. Por lo tanto, como no teníamos claro si era una estructura de 5 o una estructura doble zigzag, cualquiera de las dos podía ser porque teníamos ese solape, pero veíamos ¿sí? Una diagonal bastante clara, podía llegar a hacerlo. Y si además veíamos en el estocástico o en el MAC la divergencia de quinta posición, que la vamos a ver la semana que viene, veo 3 movimientos, 1, 2 y 3. Corrección en 3 que finaliza muy cerca de ese máximo de la onda 4 de grado inferior. Entonces ya tengo otra pista más. Es muy probable que sea una estructura de 5 ondas. Por lo tanto, esto lo vamos a denominar 1. Y esta corrección 2. Veo movimientos a la baja, se generan nuevos mínimos. ¿Verdad? Iniciamos corrección, ¿sí? A esta onda. Una corrección que en tiempo es muy similar al de la onda 2. Y eso es muy bueno en estructuras de 5 ondas. Las correcciones tienen que mantener cierta igualdad en el desarrollo del tiempo en el cual se completa cada una de las ondas correctivas. Y es lo que vemos acá. Y de ahí tenemos otro movimiento más. Y ahí tenemos entonces un total de 5 movimientos con una extensión de la primera onda en forma de diagonal de inicio. Volvemos a marcar.
1, 2, 3, 4, 5. Fíjense donde vuelve a finalizar la corrección. Cerca del mínimo de la onda 4 de grado inferior. Ok, por lo tanto, ahí rebotamos nuevamente a la baja y seguramente la siguiente secuencia sea de 5 y tengamos que ver una estructura similar a esa. Ok, y el volver a dibujar las líneas de tendencia lo que nos permiten es en lo que sería la posición de onda 2, ¿sí? Porque esto ya sería una onda 1 más grande. Esto sería la onda 2 más grande, es decir, entre paréntesis, lo que es el grado intermedio. Ok, uso el inicio, el máximo de la onda 2, genero línea de tendencia, traslado paralela, y vemos que en este caso, ¿sí? La paralela entre el mínimo de la onda 1, mínimo de la onda 3, es lo que mejor funciona. Lo apoyamos ahí porque tenemos más cantidad de apoyos en esa línea. Vemos que tenemos un apoyo en el tercer movimiento de la siguiente onda, ¿sí? Por lo tanto, podemos llegar a tener 4 o 5 y volver a generar ese test o ese apoyo en la línea paralela de canal. Y este es el caso de redibujar líneas de tendencia en el caso de que la acción de precios se acelere. ¿Sí? En el caso anterior veíamos por invasión. ¿Ok? Se invade la línea de tendencia, entonces borro y vuelvo a redibujar. Pero en este caso no hay invasión de la línea de tendencia. En este caso la acción de precios se aleja muchísimo de la línea de tendencia. Y eso nos marca diferentes velocidades en la acción de precios. Por eso es importante redibujar líneas de tendencia que se ajusten mejor a esa nueva velocidad que está desarrollando la acción de precios. Porque lo ideal es que las líneas de tendencia, al igual que las medias móviles, sigan de cerca o de la forma más cercana posible la acción de precios. Sí, en este caso, si me quedo con la primera línea de tendencia, que es la línea continua, es una línea muy plana. ¿Me sirve realmente para la acción de precios en este nivel? No me va a servir. Por lo tanto, vuelvo a dibujar en cuanto puedo la siguiente línea. Fíjense los puntos que tenemos de apoyo. Primer punto, segundo punto, ¿sí? Eso genera la primera línea de tendencia. De ese punto al siguiente, genero otra línea de tendencia. Y acá no dibujo la línea de tendencia de esta forma porque, ¿qué es lo que sucede? Tengo mucho corte de esa línea de tendencia, ¿sí? Hay mucha invasión. Por lo tanto, lo que hago es poder dibujar esa línea de tendencia en un punto en el cual, ¿sí? La acción de precios no genere, no moleste a la línea de tendencia. Por lo tanto, vemos esta línea, pero si hubiésemos seguido el movimiento de precios, podríamos haber dibujado, por ejemplo, esta línea. Que cuando se rompe, redibujo y obtengo esta línea. Y cuando se vuelve a romper, redibujo y obtengo la que está marcada en el gráfico, ¿sí? Que es la que mejor se va a adaptar, o en su momento cada una de las líneas de tendencia nos ha dado una señal y nos ha dado una pauta donde nos está diciendo, bien, muy probablemente esa onda ya esté finalizada. ¿Sí? Ya estamos corrigiendo y después podemos ir hacia otra onda. Vuelvo a dibujar, se rompe. Lo mismo, secuencia finalizada u onda finalizada. Y en función de la cantidad de ondas o del patrón que vamos a esperar, sí podemos ver cambio o no. ¿Ok? Pero esos cortes nos están diciendo, nos están dando pistas de que esa onda puede estar finalizada y que lo que estamos viendo en realidad es una corrección o una nueva tendencia.
¿sí? Una nueva secuencia a la baja. Y este es el gráfico euro-dólar, ¿ok? Y tenemos, ¿sí? También una estructura que en este caso se desarrolla en 5 ondas también, ¿sí? Nos faltaría muy probablemente un movimiento más al alza dentro de esta secuencia, en donde podemos ver, ¿sí? Lo siguiente, ¿sí? Identifican, les doy un poquito de tiempo para que intenten identificar las ondas en este gráfico. Ok, bien, espero que hayan podido identificar unas cuantas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo un total en esta secuencia de 5 ondas. ¿Sí? Yo creo que es claro, la secuencia es bastante simple, fácil de localizar. ¿Sí? Este es el gráfico euro-dólar de la escala semanal y podemos ver en este caso cómo es esa onda 3, qué característica especial tiene, que es una onda 3 extendida y que su construcción es compleja. Muy bien. Por lo tanto, volviendo a las líneas de tendencia, dos formas de ajustar, una ajustando por rupturas y la otra ajustamos por lo contrario, que sería que el precio avanza más rápido. Y en este caso lo que vemos, lo que tendríamos que ver es un ajuste por desaceleración, ¿sí? Donde vamos a usar la línea azul y la línea roja. La línea azul, las líneas amarillas muestran canal, ¿sí? Por lo tanto, de las líneas amarillas nos vamos a olvidar, no le vamos a prestar atención y vamos a quedarnos con la línea azul que sigue este movimiento, esta tendencia, ¿ok? Uso los 3 puntos, 1, 2, 3, trazo mi línea de tendencia, pero después veo ruptura, secuencia correctiva, 1, 2, 3, y de ahí volvemos a iniciar. En ese inicio, al final, como se generó la ruptura de la primera línea, ¿sí? Imagínense que estamos en principio de abanico, dibujo la segunda, se rompe, dibujo la tercera, y con la tercera es con la que confirmo el cambio de tendencia, esa ruptura no se da, ¿ok? Por lo tanto, la mantengo como línea de tendencia en el cual tuve que dibujar una nueva línea por desaceleración. Voy más rápido, voy más lento, ¿sí? Entonces, en ese caso, vuelvo a dibujar una nueva línea de tendencia que cuando se rompe, ya en este caso, sí nos está marcando el cambio nuevamente hacia la baja. Lo que se ve con las líneas amarillas es un canal. Y ese canal se obtiene a partir de la paralela de la línea roja. Por eso decimos que es importante redibujar también las líneas de tendencia porque nos van a dar pistas de qué es lo que está sucediendo. Tomamos esa paralela de la línea roja y la colocamos en el extremo y la colocamos en el 50%. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después las diferentes técnicas. Y fíjense cómo esa línea del 50% ha funcionado como línea de resistencia. ¿Y qué es lo que nos muestra? ¿Sí? Esto, que no alcance la línea superior, que se quede alrededor de la línea de 50. Veamos la inclinación de un movimiento y veamos la inclinación del otro. Este tiene más inclinación, este tiene menos, es más plano.
no logra, ¿sí?, romper ese 50%. Toda la secuencia se desarrolla alrededor, oscilando, buscando resistencia alrededor de esa línea de 50%. Nos está mostrando agotamiento. Y esto lo vamos a ver en onda 5 o en onda C débiles, ¿sí? O lo que sería en este caso una onda I débil. ¿Ok? Y después vino, en el caso del euro dólar, ese cambio tan fuerte a la baja que nos lleva casi hacia la paridad. No sé si recuerdan que el otro día veíamos una estructura de terminación diagonal. Es esta estructura de terminación diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Así se ubican en el gráfico en qué punto se encontraba el euro dólar por aquel entonces. Las líneas de canal. Así como necesitábamos para la línea de tendencia, también 3 puntos. Para los canales también vamos a necesitar estos 3 puntos. Bien, ¿dónde vamos a encontrar esos 3 puntos? Ya lo sabemos, necesitamos una onda y su correctiva completa. Esa es la clave y eso es lo que tenemos que poder localizar, ¿sí? Para poder dibujar primero la línea de tendencia y después trazar su paralela, que es lo que va a constituir ese canal. Por lo tanto, si vemos en la gráfica, tenemos un movimiento al alza, acá ya tenemos 2 puntos, un movimiento correctivo, tercer punto, pero lo que es importante, porque en el gráfico, como ya los movimientos están hechos, ¿sí?, es claro dibujar el canal, lo que necesitamos ver es la confirmación de ese tercer punto, es decir, lo que necesitamos ver es que los precios se alejen de ese mínimo para poder tomarlo como un punto válido, ¿sí? Cuando se alejan es entonces ahí cuando puedo dibujar la línea de tendencia. Y una vez que ya tengo esos 3 puntos confirmados, punto 1, punto 2 y punto 3, que estos no serían los nombres de las ondas, solo los puntos, ya podemos dibujar la línea de tendencia y con la línea de tendencia trazar la paralela. Es muy sencillo y la paralela la apoyamos en el máximo, ¿sí?, en el punto 2. Vamos a pasar a MetaTrader para ver cómo utilizar la herramienta de canal. Ok, bien. MetaTrader. Bien, acá tenemos un ejemplo, pero vamos a buscar otro. Sí, este es el par libra-dólar. Ok, que es fácil ya identificar estos 3 puntos. Tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos. Vamos a dibujar este y vamos a buscar otro más. Ok, por lo tanto, ¿cómo hago para dibujar el canal? Tengo que irme a la herramienta dibujar canal equidistante. Ese es el canal clásico, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es mantener pulsado el botón derecho desde el mínimo, desde el primer punto, hacia el tercer punto. Y ahí soltamos. Seleccionamos con doble clic y trasladamos el cuarto punto que tiene. Tenemos 1, 2, 3 puntos dibujados y un punto en la paralela. Lo que hacemos es con el botón izquierdo, es tomar ese punto, mantener pulsado el botón izquierdo y colocarlo en el máximo de la onda, ¿sí? Es decir, en el punto 2. Y ahí tendríamos el canal dibujado. ¿Qué es lo que vemos en este canal? Que los precios en realidad no llegan a alcanzar la línea superior del canal, pero hay una ruptura de la línea inferior que nos está marcando, como habíamos visto el día de ayer, la finalización de esa tendencia. Por lo tanto, la tendencia al alza está finalizada y estamos en una nueva tendencia a la baja. Importante en este punto del canal, probablemente el 50% del canal esté ofreciendo
una resistencia interesante. Por lo tanto, podemos ver fácilmente el 50% de canal dibujando una línea de tendencia normal exactamente igual que la anterior y trasladando el punto, ¿sí?, a la zona del 50% aproximadamente. ¿Ok? Y ahí vemos que el 50% sí funcionó como zona de resistencia, y acá vemos que hay un agotamiento de los precios, que hay intención de despegarse, pero fíjense cuántas velas tenemos con sombra muy grande en la parte superior, cuerpos prácticamente nulos, ¿sí?, y pequeñas sombras inferiores. ¿Ok? Recuerdan que teníamos dos tipos de velas, estas eran velas, las doji, estos dos tipos especiales que eran la libélula y la lápida, y en este caso podríamos estar frente a velas, ¿sí?, doji de tipo lápida, lo que nos muestra agotamiento. Ok, después ya vemos el fuerte cambio a la baja, ¿sí? Muy sencillo de dibujar el canal, necesitamos esos 3 puntos para poder dibujarlo. Vamos a borrar los elementos, vamos a abrir otro gráfico, vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a ir a algún índice, vamos al S&P. Ok, el S&P, vamos a colocar gráfico de velas, vamos a trabajar un poquito con el zoom, vamos a acercar un poquito para que el gráfico sea más claro. Fuerte movimiento a la baja tenemos en el S&P. Vamos a movernos en cualquier escala temporal, podemos ir a la gráfica semanal, podemos ir a la gráfica diaria, ¿sí? El canal funciona en cualquier tipo de escala. Vamos a desplazar el gráfico hacia la izquierda y lo vamos a entonces a, por ejemplo, intentar dibujar un canal en este punto. Vemos que la secuencia de movimiento se inicia desde este mínimo. ¿Ok? Mínimo en 2317 aproximadamente. Si detecto los primeros tres puntos los voy a ver acá. ¿Sí? Es decir, una onda al alza y una corrección bastante profunda. Por lo tanto, nos va a dar un canal muy plano. Sí, este canal lo mantengo, lo dejo dibujado porque fíjense que a pesar de que se rompió, nos dio bastante buenos datos. Es decir, ha funcionado como zona de soporte durante bastante tiempo. Y cuando se rompió esa zona de soporte, entonces es porque ya el movimiento al alza estaba agotado y hacía falta una corrección. Podemos volver a dibujar otro canal en este punto y colocamos en este máximo. ¿Sí? Vemos que también nos ha dado datos bastante interesantes, ¿sí? Si bien hay que volver a ajustar porque la velocidad es diferente, fíjense cómo ha funcionado como zona nuevamente de soporte en varias ocasiones, ¿sí? Vamos a borrarlo porque si no son muchos gráficos los que quedan dibujados, y el siguiente, que es el más rápido, sería este canal. Ok, y lo colocaríamos en este punto. Y vemos, ¿sí?, que esta secuencia se desarrolla bastante bien dentro de este canal. Tenemos toques a la línea superior, es decir, a la zona de resistencia, una, dos, ¿sí?, tres veces. Y el que no haya llegado exactamente igual que en el caso anterior a la parte superior es porque nos está mostrando ese agotamiento. Por lo tanto, también está bien trabajar con el 50% de canal. Sí, vemos que la parte del 50% funcionó como una especie de equilibrio donde encontramos soporte en algunos momentos y encontramos resistencia, sobre todo en el final. Eso es lo que nos marca la línea del 50%, ¿sí? Viene bien para ver cuando se está finalizando el movimiento, porque vamos a ver que en esa zona estábamos en zonas objetivo, el movimiento se está agotando y puede haber cambios, ¿sí? Y es lo que nos muestra
este canal. ¿Y por qué dejamos el canal más plano dibujado? Porque probablemente la acción de precios pueda encontrar soporte en este canal. O bien encuentra soporte y rebota, o bien penetra y rebota. Por lo tanto, esta línea puede funcionar o bien como soporte o bien como resistencia. Ok, bien, podemos intentar dibujar otro canal. Vamos a cerrar este gráfico del S&P y vamos a abrir otro nuevo. Estuvimos en índices, vamos a ETFs. Vamos a acciones, stocks. Banco Santander. Velas, desplazamos. Vamos a un gráfico de menor escala, gráfico de 30 minutos. Lo que pasa que el zoom no es bueno. Vamos a agregar un zoom, un punto de zoom. Ok. Y acá podemos dibujar un canal. Primer canal desde el mínimo. ¿Sí? 1, 2, 3, los 3 puntos. Botón izquierdo, 1 los mínimos. Desplazo al máximo y vemos que este canal ha funcionado muy bien. Fíjense cómo la acción de precios encuentra resistencia en la parte superior y cómo la corrección, la primera parte de la corrección encuentra soporte en la línea de tendencia, en la parte inferior del canal. Los precios intentan romper, ¿sí? Hay un primer intento. El segundo parece válido, ¿sí? Pero vuelve a generar un máximo y de ahí ya tenemos el movimiento, la confirmación a la baja. Pero el canal, vemos que la función del canal, que es ofrecernos una zona de resistencia al siguiente movimiento, en este caso ha funcionado muy bien. Y cuando los precios ya empezaron a intentar romper y oscilar alrededor de esa línea de tendencia, entonces es que el movimiento está agotado. Y tendríamos que haber redibujado esta línea de tendencia de esta forma. Entonces ya la ruptura de esa nueva línea de tendencia es la que me confirma la finalización de la secuencia. Y así fue. Rompimos, cerramos por debajo, se hizo un test de esta línea y de ahí confirmamos los movimientos a la baja. Ok, por lo tanto, los canales se pueden usar en cualquier tipo de instrumento y en cualquier escala temporal. Acá tenemos un ejemplo también de un canal bajista donde la mecánica es exactamente igual. Tengo que detectar esos 3 puntos, pero los 3 puntos en este caso serían a la baja. Me mostrarían una onda motor y una onda correctiva a la baja. Onda a la baja, corrección. Fíjense que en este caso muy probablemente hubiésemos empezado a dibujar el canal con esa línea, pero la invasión nos obliga a ajustar el canal y a volver a redibujarlo. Y fíjense que ese ajuste de canal es el que permite que realmente nos dé zonas certeras de soporte. En este caso, al tercer movimiento, fíjense cómo el movimiento correctivo, el segundo movimiento correctivo, encuentra nuevamente resistencia en la línea de tendencia y de ahí rebota nuevamente fuertemente a la baja y vemos que empieza a mostrar agotamiento, estas velas más cortitas, alrededor de esta línea de canal, ¿sí? Ahí tenemos una entrada, nos movemos, ¿sí? Goteando sobre la línea de canal y de ahí ya cambiamos nuevamente al alza. Pero en este caso funciona muy bien este canal y nos da pistas muy buenas de cuándo encontrar soportes y cuándo encontrar resistencias y cómo actuar. ¿Ok? Pues en el momento de la ruptura tendríamos que compararlo también y chequearlo con los osciladores de momento, pero las propias velas nos están diciendo
de que el movimiento se ha agotado. Rompió esa línea, está por fuera del canal, pero los movimientos pierden volatilidad. Velas pequeñitas de incertidumbre, acá hay duda en el mercado. Movimiento al alza, entramos al canal, seguimos, generamos nuevo mínimo, pero es un mínimo que ya está dentro del canal y se mueve con la línea inferior del canal. Bien, vamos al canal de Elliott. Sí, lo que vimos anteriormente es el canal tradicional. Ese canal en el que necesito 3 puntos. Lo vamos a usar muchísimo y vimos que se puede utilizar en cualquier escala y cualquier instrumento. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el canal de Elliott? El canal de Elliott se dibuja diferente. Necesitamos un total de 4 puntos para poder empezar a dibujar un canal de Elliott. Sirve para detectar dónde puede finalizar la onda 4 y dónde puede finalizar la onda 5. Ese es el objetivo de un canal de Elliott. Sirve para las ondas de tipo motoras en este caso, ondas que se desarrollan en 5 movimientos. Para poder empezar a dibujar este canal, lo que necesitamos es un total de 4 puntos. ¿De dónde provienen esos 4 puntos? Del inicio de la onda 1, el final de la onda 1, el final de la onda 2 y el final de la onda 3. Si no tengo esos 4 puntos definidos, no puedo dibujar un canal de Elliott. Porque lo primero que vamos a intentar determinar con el canal de Elliott es cuál es la zona en la cual puede finalizar la onda 4 o la primer subonda de la onda 4. Una vez que tengo definidos estos 4 puntos, lo que hago es unir el máximo de la onda 1 con el máximo de la onda 3. Y ahí obtengo la primera línea de canal. Como lo que queremos es determinar la zona de soporte para la onda 4, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar la paralela de la línea superior al mínimo de la onda 2. Y lo podemos colocar o bien en el mínimo mínimo real de la onda 2. En este punto vemos que hay una pequeña invasión. Si quiero puedo trasladar el canal y usar este punto. ¿Sí? Eso ya va a depender de cómo ustedes quieran dibujar el canal y si quieren permitir o no esta pequeña penetración, ¿sí? Porque sí se ve bien que esta línea funciona como soporte, ¿sí? Es un apoyo importante y los precios cierran siempre por encima y se van apoyando en la línea de tendencia generando esos mínimos cada vez más altos y esos máximos cada vez más altos. Por lo tanto, una vez que tengo esto, ya tengo una zona de soporte en donde puede finalizar la onda 4. ¿Y dónde se determina esa zona de soporte? En la propia línea de tendencia. ¿Sí? Esa línea inferior es la que me va a decir que el movimiento ha alcanzado una zona de soporte importante. Y ahí puede finalizar la onda 4. Necesitaremos obviamente confirmar eso con, por ejemplo, el movimiento que estamos viendo ahora, que es una vela que marca un nuevo mínimo, pero rápidamente va al alza, tiene un cuerpo positivo grande y cierra por encima de la línea de tendencia. Entonces eso ya es un primer indicio de que la onda 4, o por lo menos la primera onda
dentro de una onda 4 o de una nueva secuencia a la baja está finalizada. ¿Sí? En este caso, como nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder a futuro y por la relación de ratios que tenemos en la secuencia, donde vemos que tenemos una onda 1, una onda 2, una onda 3 que es una extensión, por lo tanto, cuando el tercer movimiento es una extensión, la alternativa va a ser de que puede llegar a tratarse de una secuencia en 5 ondas, por lo tanto, esto tiene que ser 4. Y tenemos que esperar ahora entonces el rebote como quinta onda y generar nuevos máximos. ¿Hacia dónde va a ir esa quinta onda? Bien puedo redibujar el canal o bien puedo mantener este porque vemos que la penetración es pequeña. Tiene que ir a buscar finalizar en la línea superior o encontrar resistencia en la línea superior. Y aparte recordamos cuál es la relación de Fibonacci cuando una onda 3 se extiende. ¿Recuerdan cuál era? Espero que sí. Y esa relación es la de la igualdad con respecto a la onda 1. Es decir, que la onda 5 y la onda 1 tienen la misma longitud. Ok, por lo tanto, ¿dónde vamos a esperar la onda 5? En la parte superior, ¿sí? Importante eso. ¿Qué es lo que sucede en el caso de que de repente tenemos este movimiento y rompemos? Entonces ya la posibilidad o la probabilidad de que realmente sea una onda 4 disminuye por la profundidad que va a tener ese movimiento, ¿sí? Por lo tanto, es importante en este caso que los movimientos se mantengan por encima de esa línea. Y en el caso de redibujar, puedo tomar estos dos mínimos, trazar la línea y trasladarla paralela y apoyarla en el máximo de la onda 1. También se puede apoyar en el máximo de la onda 3. ¿Sí? Creo que tenemos los ejemplos más adelante. Algunas veces sí la línea se rompe, lo que habíamos mencionado antes, y se transforma en lo que sería una resistencia. Y lo importante o la zona interesante es la zona del 50%. Muchas veces la zona entre el 50% y el 0,618 nos da una zona de soporte o resistencia interesante. En este caso, lo que se ve en la gráfica es lo siguiente. Se tomó la primera parte del canal de Elliott, ¿sí? La primera línea. Tengo los 4 puntos, 1, 2, 3, 4. 1 en este caso los mínimos de la onda 1 con el mínimo de la onda 3 y traslado su paralela desde el máximo de la onda 2. ¿Sí? Como vemos que hay penetración de esos movimientos y en este caso vemos que los precios encuentran primero resistencia pero después la rompen, puedo optar por trasladar el 50% del canal por encima. Entonces tomo ese 50%, lo traslado y ese 50%, fíjense qué bien funciona como nivel de resistencia para lo que es la onda 4. ¿Sí? En este caso es una onda 4 válida porque fíjense el tiempo que demora la onda 3, es una onda 3 muy larga y fíjense dónde finaliza, cercano al mínimo, perdón, al máximo de la onda correctiva de grado inferior. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y nos da esto un total de 5 movimientos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es otra alternativa que se puede utilizar, ¿sí? Para encontrar niveles en los cuales puede finalizar la onda 4. En este caso, el canal básico de Elliott nos dio la zona de resistencia para
la primer subonda dentro de la onda 4 y el simple hecho de trasladar el 50% de canal por encima de esa línea nos dio la zona de finalización para la onda 4 en su totalidad. Bien, por lo tanto, acá vemos el ejemplo que mencionamos anteriormente. Una vez que tenemos la onda 4 finalizada, podemos volver a dibujar el canal, tomando la línea de tendencia, ¿sí? Dibujando la línea de tendencia desde el mínimo de la onda 2 al mínimo de la onda 4. Y esa línea la vamos a trasladar o bien al máximo de la onda 1 o bien al máximo de la onda 3. O bien a ambos. No tiene por qué ser solo a uno. Si tengo dudas o quiero más datos, puedo trasladarlo a cualquiera de los dos. Pero lo vamos a trasladar en los casos aquellos en los que la onda 3 realmente se separa bastante de la onda 1. ¿Sí? Es decir, si yo tomo esta paralela, la dibujo, ¿sí? Veo que la diferencia es pequeña. ¿Puedo volver a dibujar la paralela por encima? Claro, me va a dar otro dato. Pero hay ondas en las cuales la onda 3 posee mayor inclinación, ¿sí? Y también nos permite ver otro nivel bastante diferente de resistencia. Por lo tanto, acá vemos que redibujamos la línea y la onda 5 finaliza en la parte superior del canal, encontrando prácticamente de forma perfecta resistencia en la línea superior del canal. Esto gracias a que se redibujó el canal, ¿sí? Y se puso en el máximo de la onda 1. También lo podría haber puesto en el máximo de la onda 3. Y lo que me da es una superficie donde podemos decir, bueno, acá en esta superficie tendría que encontrar maduración en la quinta onda. ¿Sí? De hecho, tomó contacto y de ahí rápidamente tuvimos la reacción hacia la baja. Cuando la onda 3 se extiende, lo que mencionamos anteriormente, podemos trasladar la paralela al máximo de la onda 1. Primero vamos a identificar las ondas. Identificamos ondas. 1, 2. Hasta acá no hay duda. A ver si identifican las 5 ondas dentro de la 3. Vamos a dar un poquito de tiempo. Ok, es sencillo, se ve muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tengo la onda 3. Onda 4. Okay. Y entonces ahí es cuando redibujo el canal. Porque el primer canal, ¿cuál hubiese sido? Tomo el máximo de la onda 1 con el máximo de la onda 3. Y de ahí traslado su paralela desde el mínimo de la onda 2. ¿Sí? Nos hubiese dado esta primera zona. ¿Qué pasa si lo hubiese trasladado desde el mínimo real? ¿Sí? No del mínimo de la onda 2, sino como se ve esa ruptura de la línea de tendencia, esa penetración. Vuelvo a dibujar. Y ahí, en ese caso, la línea hubiese funcionado muy bien como zona de soporte para el final de la onda 4. Cuando la onda 4 se finaliza, entonces tomamos nuevamente las líneas, dibujamos línea inferior y trasladamos su paralela. Coloco desde el máximo de la onda 1 y también, si quiero, puedo colocar desde el máximo de la onda 3. Pero en este caso vemos que colocando la paralela desde el máximo de la onda 1 ofrece un nivel de resistencia muy bueno para la onda 5, que intenta romper pero no puede, y de ahí da lugar
a una secuencia correctiva muy plana, muy larga en el tiempo, ¿okay? Que rompe finalmente la línea de tendencia inferior. Sí, pero muy bien ha funcionado este canal para el máximo de esta onda 5. Y en este caso vemos que tenemos el canal, ¿sí? Pero además de colocar la línea, su paralela, desde el máximo de la onda 1, lo utilizo desde el máximo de la onda 3. ¿Sí? Es decir, primera línea que hubiésemos dibujado hubiese sido máximo de la onda 1 al máximo de la onda 3. Hay mucha inclinación, es probable que no se mantenga, pero si vemos, esta primera línea ofreció una zona de soporte bastante buena para la primera onda componente. Sí, ahí que tendríamos que haber hecho, poder dibujar el 50%, más o menos, que se hubiese ubicado por este lado. ¿Sí? Y nos hubiese dado otra zona de referencia. ¿Qué es lo que pasó? Que en este caso la onda correctiva ha sido bastante larga en el tiempo y tiene una construcción, en este caso, de plana. ¿Sí? Una plana continua. No se ve mucho, pero esta alternativa es correcta en función de distribuciones de tiempo y distribuciones de velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, es una plana continua válida. ¿Sí? Recuerdan que las planas continuas teníamos una onda A, una onda B que genera un máximo por encima del inicio de la onda A y una onda C que no llega a generar un nuevo mínimo. Y de ahí tenemos la quinta onda. ¿Qué es lo que se hizo? Se trazó, se volvió a generar el canal uniendo el mínimo de la onda 2 con el mínimo de la onda 4, trasladando su paralela desde el máximo de la onda 1 y su paralela desde el máximo de la onda 3. Coincide que aproximadamente el máximo de la onda 1 es el 50% de canal. Y muchas quintas ondas, y esto es muy importante, es un concepto interesante, se mantienen en la parte inferior del canal, mostrando debilidad en el movimiento, debilidad en la tendencia, lo que nos está anunciando un cambio. Si vemos, tenemos una inclinación bastante marcada para la onda 1, bastante marcada para la onda 3, pero ya en la onda 5 la inclinación cambia y lo curioso es que no alcanza, ¿sí? No rompe ni siquiera el 50% de canal. Esto lo vamos a ver muchas veces en secuencias de 5 o inclusive en secuencias de zigzag o doble zigzag donde la primera onda, que puede ser una onda A o una onda W, es muy fuerte y tiene una inclinación muy marcada. Por lo tanto, a veces ese 50% de canal, ¿sí? Nos marca la banda inferior, la parte inferior, y donde si vemos que la acción de precios, esa onda, se desarrolla en la mitad inferior, entonces en este caso nos está mostrando agotamiento de la tendencia al alza.